A continuación vamos a trabajar con el siguiente tema que se llama identidades trigonométricas. Identidades trigonométricas vienen siendo igualdades o ecuaciones de funciones trigonométricas que ya hemos trabajado anteriormente, funciones nada más que las vamos a identificar como ecuaciones basadas en funciones trigonométricas. A eso se le llaman identidades trigonométricas. Bien, partimos de la figura que ya hemos trabajado anteriormente, que es el triángulo rectángulo, ¿sí? Si observamos cada uno de sus vértices, los nombramos con la letra mayúscula, ¿sí? De acuerdo a la nomenclatura. En este caso es A, el vértice A, y tengo el vértice B y el vértice C. Entonces vamos a analizar el ángulo alfa, en este caso, ¿no? Para esta situación. También puede haber sido el ángulo beta, pero en este caso es el ángulo alfa. Y aparecen catetos. Si yo manejo el ángulo alfa, su cateto opuesto será el lado A, como lo dice. Y su cateto opuesto, adyacente será el lado B. Y por consiguiente, el lado más largo del triángulo rectángulo se llama hipotenusa, que en este caso va a ser C. Vamos a utilizar eso. Vamos a recordar un poquito cómo se construyen las funciones trigonométricas a partir de los lados, la relación que existe el ángulo con respecto a la función y la razón de sus lados. Empezamos con la función seno, dice cateto opuesto entre hipotenusa, en este caso vendría siendo A entre C. Luego la función coseno del ángulo alfa será cateto adyacente, que es B, entre C, que es la hipotenusa, la tangente del ángulo alfa, cateto opuesto, que es A, entre cateto adyacente, que es el lado B. Y por consiguiente, las otras tres serían las recíprocas, que en este caso, ¿sí? Sería la cotangente del ángulo alfa, que sería B entre A, o sea, cateto adyacente entre cateto opuesto, la secante, que es la recíproca del coseno, que será la hipotenusa entre el cateto adyacente, y por último la cosecante, ¿sí? Que sería la recíproca del seno, hipotenusa entre cateto opuesto. De esa manera, ¿sí? Definimos quiénes son las funciones con sus recíprocas. En este caso viene siendo seno con la cosecante. Observamos nosotros cómo está aquí la razón de sus lados, A entre C, y acá en la cosecante será su recíproco, que es C entre A. Nos vamos ahora al coseno, que es B entre C, y su recíproca será C entre B, que viene siendo la secante. Y por último la tangente, que tenemos aquí A entre B, y en su recíproca cotangente será B entre A. Entonces, así lo iniciamos con el tema de las funciones trigonométricas, y a partir de eso, pues vamos a construir las identidades. Y empezamos con el producto de las funciones, ¿sí? Con sus recíprocas, y obtenemos lo siguiente. Si nosotros multiplicamos seno del ángulo alfa por la cosecante del ángulo alfa, dice que es igual a 1. ¿Pero por qué? Si vemos la razón de sus lados, el seno viene siendo A entre C, y la cosecante viene siendo C entre A. Entonces, ¿qué va a pasar? Como son factores, C entre C me va a dar 1 y A entre A me va a dar 1. Por lo tanto, me da como resultado 1. Y lo mismo sucede para el resto de las funciones. Ahora, de esa misma identidad, yo puedo despejar cada una de ellas, ya sea seno o cosecante, y me quedaría de la siguiente manera. Seno de alfa es igual a 1 entre cosecante del ángulo alfa, o cosecante del ángulo alfa es igual a 1 entre seno del ángulo alfa. Entonces, a partir de esa identidad, obtengo dos identidades más que también se utilizan. Y me voy con el coseno y la cosecante, y dijimos que es igual a 1 también, despejando cada una de sus funciones. Coseno sería igual a 1 entre secante del ángulo alfa, o secante del ángulo alfa es igual a 1 entre coseno del ángulo alfa. Y por último, la tangente por la cotangente me da 1 también, y si despejamos cada una de sus funciones, quedaría de la siguiente manera. Tangente del ángulo alfa es igual a 1 entre cotangente del ángulo alfa, o cotangente del ángulo alfa es igual a 1 entre tangente del ángulo alfa. Bien. Ahora, si manejamos el cociente, si nosotros dividimos seno entre coseno, obtenemos lo siguiente. Utilizando la razón de sus lados, sería seno equivale a entre C, coseno sería B entre C. Aplicando aquí la regla de la tortilla, multiplicamos extremos por extremos, internos por internos. A por C me quedaría A por C, y C por B me quedaría B por C. Si observamos acá arriba, tengo C, y aquí tengo C, entonces entre C me da 1, y por lo tanto me quedaría A entre B. Aquí está. Ahora, buscando qué función trigonométrica tiene esa razón, nos damos cuenta que viene siendo la tangente.
es igual a A entre B, si lo revisamos anteriormente. Entonces, por consiguiente, la tangente del ángulo alfa equivale a seno del ángulo alfa entre el coseno del ángulo alfa. Y de esa manera ya obtenemos otra identidad trigonométrica más, que se le llama la del cociente. Y si manejamos la tangente, su recíproca será la cotangente. Por lo tanto, la cotangente será, ¿sí?, la recíproca de la tangente. Se invierten ahora, sería coseno del ángulo alfa entre el seno del ángulo alfa. Y si manejamos la tangente, como lo vemos aquí, despejando cada una de las dos funciones, ya sea seno o coseno, me quedaría de la siguiente manera. Seno del ángulo alfa sería, coseno está dividiendo, pasa multiplicando la tangente, coseno por la tangente, o, ¿sí?, despejamos en este caso a coseno, me quedaría entonces coseno igual a seno entre la tangente. Y lo mismo sucede para la función recíproca, que en este caso es la cotangente. Es igual a coseno entre seno, como lo vemos aquí, despejamos coseno y me quedaría cotangente por el seno. Y si despejo seno, me quedaría coseno entre la cotangente, aplicando la regla, ¿no? Bien, ya tenemos otras identidades más, que en este caso se le llama la del cociente. Y las otras se le llaman pitagóricas, y estas funcionan o vienen a partir de Pitágoras, ¿sí?, del teorema de Pitágoras, que dice c al cuadrado, que es la hipotenusa al cuadrado, equivale a cuadrado más b cuadrado, que en este caso sería la hipotenusa al cuadrado equivale a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Y qué hacemos? Pues ese teorema vamos a hacer lo siguiente, dividimos entre c cuadrada cada uno de los términos, simplificando me queda de la siguiente manera, c entre c, ¿sí?, me da 1, aquí lo vemos, y a cuadrada entre c cuadrada, entonces lo podemos reescribir de la siguiente manera, a entre c, todo eso elevado al cuadrado, mientras se conserve el mismo exponente, eso lo podemos hacer. B cuadrado entre c cuadrado me quedaría b entre c elevado al cuadrado. Y si buscamos qué función trigonométrica, ahí se encuentra la razón a entre c, nos damos cuenta que es la función seno. Y aquí tengo b entre c, nos damos cuenta que viene siendo la función coseno. Por lo tanto, ¿sí?, 1 va a ser igual a seno cuadrado de alfa. ¿Por qué? Porque estoy sustituyendo la función en base a la razón que yo estoy observando aquí. A entre c equivale a seno del ángulo alfa, aquí está, seno cuadrado del ángulo alfa, más igualmente b entre c sería coseno del ángulo alfa, o sea, coseno cuadrado del ángulo alfa. De esta identidad trigonométrica parten otras dos, despejando cada una de ellas. Me quedaría como seno cuadrado del ángulo alfa es igual a 1 menos coseno del cuadrado del ángulo alfa. Y si despejamos coseno, me quedaría coseno cuadrado del ángulo alfa es igual a 1 menos seno cuadrado del ángulo alfa. Continuamos con el teorema de Pitágoras. Ahora vamos a dividir entre a cuadrada cada uno de sus términos. Y me queda de la siguiente manera. C entre a, cambiamos el formato, elevado al cuadrado. A cuadrado entre a cuadrado, ya dijimos que era 1. Y b cuadrado entre a cuadrado me quedaría b entre a elevado al cuadrado. Buscamos qué función trigonométrica tiene esta razón, o sea, c entre a y b entre a. Y nos damos cuenta que viene siendo la función cosecante, c entre a, y b entre a corresponde a la función cotangente. Entonces nada más sustituimos, ¿sí?, en los valores. Entonces c entre a corresponde a cosecante cuadrado del ángulo alfa es igual a 1 más cotangente equivale a b entre a cotangente cuadrado del ángulo alfa. Tengo otra identidad trigonométrica que en este caso se llama pitagórica, y si despejo cada una de las, ¿sí?, funciones me queda de la siguiente manera, cosecante cuadrada menos cotangente cuadrada equivale a 1, o la cotangente cuadrada sería igual a la cosecante cuadrada menos 1 de ese ángulo. Continuando, y por último, dividimos entre b cuadrada ahora, el teorema de Pitágoras, y nos quedaría de la siguiente manera. C entre b cuadrada, quedaría c entre b elevado al cuadrado es igual a cuadrada entre b cuadrada, a entre b elevado al cuadrado, y b cuadrado entre b cuadrado, ya sabemos que es 1. Ahora, buscamos qué función trigonométrica tiene la razón, c entre b, y nos damos cuenta que viene siendo la secante, y a entre b viene siendo la tangente. Sustituyendo entonces en Pitágoras, ahí en el modelo, me queda de la siguiente manera, esa es la ecuación. Secante cuadrado del ángulo alfa es igual a la tangente cuadrada del ángulo alfa más 1. Y de esa identidad se derivan otras dos más, como lo comentamos anteriormente, ¿no? Secante cuadrado menos tangente cuadrado es igual a 1. O la tangente cuadrada del ángulo alfa equivale a secante cuadrada del ángulo alfa menos 1. Bien, ahora, para resumir, entonces todas las funciones que estuvimos viendo serían las siguientes.
de seno con su recíproca sería la cosecante, el coseno con su recíproca que sería la secante, la tangente con la cotangente que sería su recíproca. Y estas funciones pues la llamamos recíprocas. Y la tangente que equivale al cociente del seno entre coseno y su recíproca que es la cotangente que equivale a coseno entre seno. Esas se le llaman en este caso las del cociente. Y por último obtuvimos otras tres más que viene siendo 1 es igual a seno cuadrado del ángulo alfa más coseno cuadrado del ángulo alfa. Y la siguiente, la segunda y la tercera. Y estas tres, ¿sí?, se llaman pitagóricas. Ahora, de la de cociente, pues ya dijimos, ¿no?, que de la de tangente, esta que tenemos aquí, si nosotros despejamos ya sea seno o coseno, tenemos dos identidades más. Si en esta función nos parece cotangente su recíproca, yo despejo coseno o seno, tengo otras dos identidades más. O sea, a partir de cada una de ellas obtengo dos más. Y de las pitagóricas pasa lo mismo. Despejando, ¿verdad?, cada una de ellas obtengo dos más. De la cosecante cuadrada con la cotangente obtengo dos más. Secante cuadrada con la tangente cuadrada obtendría dos más. Entonces, pero estas son las principales y de ellas mismas se derivan las siguientes, ¿no? Para eso lo vamos a numerar de la siguiente manera para tener un poquito de orden. Esa sería la número 1, la cosecante la número 2, la recíproca del seno, coseno la 3, su recíproca la 4, tangente la 5, la cotangente la 6, y las de cociente pudiéramos numerarlas como la 7 la tangente y su recíproca la cotangente la número 8, las pitagóricas como la 9, 10 y 11. Entonces de esa manera pudiéramos numerarlas para tener un orden y poderlas utilizar para demostrar las identidades que nos aparezcan como los ejercicios, ¿no? Entonces, repito, la 7 y la 8 de cada una de ellas, despejando cada una de las funciones trigonométricas, obtenemos dos más. De la 9, 10 y 11 sucedería exactamente lo mismo. De la 9 de esa tengo dos más, de la 10 otras dos más, de la 11 otras dos identidades más. Entonces, repito, para terminar, entonces cuando hablamos de identidades trigonométricas estamos hablando de igualdad, de ecuación, ¿de qué? De funciones trigonométricas. Entonces, lo que se pretende aquí es demostrar, principalmente, ¿no? Porque si lo demostramos posteriormente en los ejercicios que aparezcan donde observemos funciones trigonométricas, va a ser necesario utilizar estas identidades, ¿no?, estas relaciones para poder resolver los ejercicios que procedan a este tema, que es de trigonometría, ¿no? Y eso se utiliza mucho en el tema de cálculo. Bien, por lo pronto es todo. A continuación veremos algunos ejercicios ya resueltos para que vean cómo se van construyendo y posteriormente vendrán los ejercicios a resolver. Sería todo. Bien.